Buen día, mi nombre es Magallanes Álvarez Jesús Alejandra. El día de hoy, mi equipo y yo vamos a hablarles sobre una técnica. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Mochis, Unidad Regional Norte, del Grupo 44. Hoy, en la materia de Enfermería del Adulto Mayor, la cual tenemos por asesor a la maestra Valenzuela Amaro Doraida, vamos a hablarles sobre la valoración de los signos vitales en el adulto mayor. Mi equipo está integrado por Cota Méndez, Marianita, Chávez Venegas, Diana Elizabeth, Heredia Valdés, Martín Andrés, Ruiz Escalante, Nidia Gabriela y Padilla Orozco, Ángel Antonio. Toma de presión arterial. Esta se basa en la interrupción de flujos sanguíneos de una arteria mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor que la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo en el vaso se restaura originando unos ruidos característicos de flujo turbulento que progresivamente pasa a flujo laminar, lo que permite el cálculo de las presiones sistólicas y diastólicas. Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como fases de Korotkov. Esta técnica tiene como objetivos valorar el estado de salud o enfermedad, ayudar a establecer un diagnóstico de salud y proporcionar los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. Para realizar esta técnica vamos a ocupar el baumanómetro, el estetoscopio, la hoja para registros de estos signos vitales y el bolígrafo. El primer punto, debemos valorar el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de la presión, para ver fístulas arteriovenosas, vasectomías y miembro paréctico. El segundo es asegurar antes de realizar la medición de que el paciente no haya realizado ningún ejercicio físico previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Debemos adecuar el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. El baumanómetro con manguito debemos de comprobar su funcionamiento verificando que el indicador del manómetro esté en el cero, comprobar que el manguito esté totalmente desinflado. Debemos informar al paciente la técnica que se va a realizar y la postura adecuada del paciente para la medición es de cúbito supino o la sedatación. El brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontrarse al mismo nivel que el corazón sin ropa que lo comprima. Debemos realizar el lavado de manos, colocar el manguito alrededor del brazo del paciente de forma de que la bolsa hinchable que esté directamente encima de la arteria branquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa antecubital. Fijar el manguito sin ejercer una presión excesiva. Debemos de comprobar que el manómetro de presión funciona correctamente. Debemos de colocar el estetoscopio. Debemos de palpar la arteria con la punta de los dedos colocar con la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar la presión. Inflamos el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase de 20 a 30. La presión arterial sistólica es estimada, lo que se puede comprobar por la desaparición del pulso radial. Desinfla el manguito lentamente y observamos atentamente el manómetro. El primer sonido que se escucha marcará la presión sistólica. Seguir desinflando lentamente hasta que se deje de escuchar latido. La cifra que marque en ese momento el manómetro será la presión diastólica. Debemos retirar el manguito y desinflar completamente. Toma de temperatura axilar. Concepto. La temperatura es una magnitud física que se expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros. En tanto, la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones de frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura. El objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal del paciente. En el equipo y material necesitaremos el termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. Para el procedimiento debemos hacer el lavado de manos clínico, explicarle al paciente el procedimiento a realizar, colocarnos los guantes,
Debemos de comprobar que la axila esté seca. De no ser así, la secaremos con una gasa. Bajar la columna de mercurio a 35 grados centígrados en forma ascendente y descendente. Colocar al paciente en el pliegue axilar el termómetro y colocar el antebrazo cruzado sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, esperar de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Debemos de retirar el termómetro sin tocar el bulbo y leer la temperatura. Si es un termómetro de mercurio, lo debemos de colocar a la altura de los ojos para realizar la lectura. Debemos anotar la temperatura en la gráfica de enfermería, recoger el material utilizado, acomodar al paciente, lavarnos las manos adecuadamente y limpiar el termómetro adecuadamente. Toma de frecuencia cardíaca. Concepto. Onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo, que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. En equipo y material se necesitará un reloj segundero, hoja de enfermería, bolígrafo y estetoscopio. Bueno, pues ahora le vamos a presentar lo que es el procedimiento. Comprueba la identidad del paciente, explica al paciente el procedimiento y el motivo del mismo y pedirle la colaboración. Sitúa al paciente en decúbito o sentado. Coloca la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre la superficie firme. Lavado de manos clínico. Para el pulso periférico, apoya la yema del 2 y 3 dedos índice y medio sobre la arteria y comprimir hasta sentir las pulsaciones. Percibe durante unos instantes los latidos antes de iniciar la colaboración. Cuenta con las pulsaciones durante el 15 y multiplicar por 4. Si el pulso es irregular, contar con 1 minuto y tomar el pulso apical. Valorar al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso. Para el pulso apical, destapa el tórax del paciente. Coloca el estetoscopio sobre el 5 espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Cuenta los latidos durante 60 segundos observando el mismo tiempo del ritmo. Toma de frecuencia respiratoria. Concepto: es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, aire que entra, y una expiración, aire que sale. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. Equipo y material: reloj segundero, hoja de registro, bolígrafo y estetoscopio. Procedimiento: lavado de manos clínico. Coloca al paciente en posición sedente o decúbito dorsal. La respiración debe ser contada sin que el paciente se percate de ello. Observa al paciente y contabiliza las elevaciones de tórax y abdomen durante 1 minuto. En caso de no poder contabilizar los movimientos torácicos o simple vista, contabiliza la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizando el estetoscopio en el tórax. Observa las características de la respiración, amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como la coloración de la piel y las uñas. Desinfectar el cabezal del estetoscopio después de su uso y entre paciente y paciente con un algodón impregnado en un desinfectante intermedio.
según recomendaciones del fabricante y las normas del Servicio de Medicina Preventiva. Por último, anotar en hoja de registro frecuencia, número de respiraciones por minuto, regularidad, tipo y características de la respiración. Esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.